Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los martes en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo. Por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenas noches, amigos y amigas de la Visión Radio. Son las 7 de la noche, exactamente del 25 de enero. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Alexia? ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eduardo? Hoy tenemos un programa muy interesante sobre la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. Cada vez vemos que la inteligencia artificial va cobrando más espacio en la vida diaria de todos nosotros y no hay una mejor manera de aproximarse a este tema desde dos puntos de vista. Uno, el técnico, tecnológico, que es el que nos puede presentar hoy el ingeniero Gerardo Fernández, que debe estar por conectarse. Gerardo Fernández es ingeniero de la Universidad Simón Bolívar, con doctorado en ingeniería y también forma parte del Centro de Emprendimiento de la Universidad Simón Bolívar y del Instituto Venezolano de Robótica. En cualquier momento se conecta y para nosotros también es un placer tener hoy al profesor Andrés Páez. Es profesor de la Universidad de los Andes, filósofo, doctor en filosofía, muchos estudios en filosofía, y en los últimos años el profesor se ha dedicado a investigar el tema de la inteligencia artificial en el Centro de Formación e Investigación en la Inteligencia Artificial en la Universidad de los Andes. También dirige un grupo de investigación en lógica, epistemología y filosofía de la ciencia, además de múltiples investigaciones en muchos temas, pero tiene una materia súper interesante que se llama Filosofía de la Inteligencia Artificial. Esta es otra aproximación muy necesaria que tenemos que darle al tema y le damos la más cordial bienvenida, profesor Andrés Páez. Un placer tenerlo en el Séptimo Laberinto. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un tema muy interesante para la audiencia, creo. Sí, señor. Excelente tema, excelente. Yo comenzaría casi que con lo primero, ¿no? ¿Cómo nos podemos aproximar al tema de la inteligencia artificial desde el punto de vista filosófico? Porque quizás a un ingeniero le pregunta o a una persona desde el punto de vista tecnológico la definición de inteligencia artificial y nos va a decir, bueno, es una suma de algoritmos con un propósito determinado para cumplir determinadas funciones, etcétera. Pero ¿cómo entra allí la filosofía en este tema de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que primero que todo hay que aclarar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, porque la gente tiene muchas veces la imagen como moldeada por el cine y la ciencia ficción de que inteligencia artificial son unos robots que hablan y piensan y que son inconfundibles con los seres humanos. Y pues eso en realidad es solamente ciencia ficción. No corresponde realmente a lo que hoy en día se entiende por inteligencia artificial, sino que más bien son sistemas que pueden ser tremendamente simples, como por ejemplo los algoritmos que deciden en Spotify si uno va a oír esta canción o la otra, o sistemas que reconocen imágenes. Es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial hoy en día, estamos hablando de sistemas autónomos de decisión y de predicción. Es decir, sistemas que van aprendiendo por sí solos el comportamiento de las personas o van prediciendo cómo la gente va a, a comportarse en el futuro. Por ejemplo, si una persona va a pagar un crédito o si una persona puede ser liberada bajo fianza porque ya no es peligrosa. Entonces son algoritmos que tienen aplicaciones muy, muy concretas y muy específicas y que se alejan muchísimo de esa idea de la inteligencia artificial, de la ciencia ficción. Entonces, cuando uno se aproxima a cada uno de estos usos particulares de la inteligencia artificial, van surgiendo muchas preguntas de diversos tipos. Por ejemplo, quizás una de las más discutidas últimamente ha sido el tema de la discriminación.
discriminación racial o discriminación por género, que ocurren muchas veces cuando se utilizan estos sistemas artificiales, porque son entrenados de manera equívoca, son entrenados con datos insuficientes o con datos sesgados, y entonces el resultado que producen termina siendo también sesgado o discriminatorio. Entonces, la filosofía, por ejemplo, desde el punto de vista ético, le interesa muchísimo entender exactamente cómo es que la tecnología está produciendo más discriminación, quizás en algunos casos. También hay un problema, quizás un poco que tiene que ver con la dignidad humana, y es que si nuestra vida todo el tiempo está siendo afectada por las decisiones de las máquinas, entonces yo quisiera entender cómo funcionan esas decisiones, cómo es que esas decisiones se están llevando a cabo para afectar mi existencia y mi vida cotidiana. Entonces, en el derecho, por ejemplo, hay una tendencia muy grande como a pedirle a las grandes compañías tecnológicas que nos expliquen un poco mejor cómo es que estas tecnologías están siendo aplicadas a las personas. Y pues también hay un componente de filosofía política involucrado, porque pues, muchos de estos algoritmos son utilizados para crear más polarización, para radicalizar a las personas, eh, y pues de alguna manera la tecnología puede ayudar a la cohesión social, pero también puede afectar la cohesión social cuando es utilizada para esos fines de dividir a las personas. Entonces, esos son simplemente como tres ejemplos de cómo la filosofía se puede aproximar al problema de la tecnología, pero pues podemos hablar mucho más de otros casos más particulares. Así es. Muchas gracias, doctor Páez. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Bien, mejorando. Oye, encantado de tenerte de nuevo en Séptimo Laberinto. Gerardo, Un placer para mí. sí, vemos todos los días pues información y libros escritos incluso acerca de la inteligencia artificial. Yo hice una prueba hoy que me sorprendió enormemente, y esta es una pregunta que también pues me gustaría que el doctor Páez también ahondara en esto. Y me quedé altamente sorprendido porque lo que está escrito va dirigido fundamentalmente a la economía, a los negocios, al funcionamiento. Está muy bien que la inteligencia artificial nos facilite la vida. Yo todavía no tengo Alexa, aclaro. A Alexia sí, está con nosotros en estos momentos. Pero no tengo Alexa y sé que Alexa nos ayuda mucho en la vida. Pero mi pregunta es, está bien, ayuda a los negocios, ha sido una herramienta fundamental en estos dos últimos años que hemos tenido pandemia, pero hay más. Gerardo. Sí, perdón, dejé de escucharte la última frase. Mira, no escuché bien la pregunta. La pregunta es, hay más que es la impresión que yo tengo, porque con todas las publicaciones que hoy busqué y en Google, que es prácticamente parte de la vida de todos nosotros, casi todos los habitantes de la Tierra, tú buscas inteligencia artificial, pero son libros fundamentalmente dirigidos y enfocados hacia la empresa, hacia el negocio. Pero estoy escuchando, dejé de escucharte, estoy escuchándote entrecortado. ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Ahora me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, quizás es mi conexión. Mira, Luis, hay más en el sentido, no sé, no entendí muy bien el sentido de la pregunta porque me perdí una parte, pero a ver, yo estaba escuchando al profesor Páez y bueno, coincido con él en los temores y en la preocupación del sentido hacia dónde va esto, ¿no? A mí lo que me preocupa es que los grandes empresarios que están detrás de todas estas cosas, qué sé yo, el Neuralink de Elon Musk, el metaverso y todas estas cosas, la pregunta es hacia dónde nos lleva, ¿no? Y me da la impresión de que mucha gente no se pregunta eso, ¿no? Hacia dónde nos lleva. ¿Qué me preocupa?
el estadio de desarrollo de lo que llamamos inteligencia artificial, hasta lo que yo conozco, porque a lo mejor hay cosas que no sabemos que están en la trastienda de los laboratorios de estas empresas. Son algoritmos que al final reconocen patrones. Así, ciertamente, buena parte del conocimiento de la persona, del hombre, tiene una primera etapa en la cual tú, digamos, a través de tu intelecto, reconoces patrones, formas o figuras o cosas. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, continúa, sí. Ok, digamos, hay esta etapa de la inteligencia artificial está todavía un poco en pañales y está en esa etapa, digamos, de reconocer patrones que a veces no son obvios, ¿no? Tampoco la inteligencia. Y la máquina, por distintos algoritmos, logra detectar patrones donde a veces el hombre no detecta patrones. Y así, bueno, en la economía puedo detectar un patrón de alerta antes de que ocurra, no sé, la caída de la bolsa o la subida de una acción, etcétera. En ese sentido, o por ejemplo, en una enfermedad, que puedo detectar un patrón de algo que se está convirtiendo en un síndrome que va a enfermar a una persona. Eso puede ayudar mucho y sin duda, digamos, lo que entiendo que tú preguntas, el más allá, sí. Hay más que esas ayudas. Lo que lamento a veces es que como tantos desarrollos tecnológicos, de la mano de las cosas buenas, muchas cosas buenas que van a venir con la inteligencia artificial o con el metaverso, hay una cantidad de cosas también dañinas. La dependencia del hombre de algunos de estos medios. Vemos casos dramáticos de muchachos que se la pasan ya hoy con las herramientas que tenemos sumergidos en un mundo que no es el mundo real, ¿no? Sí. Es decir, una realidad diferente, ¿no? Sobre eso también habría que quizás filosofar bastante. Eso es importante, eso que tú estás diciendo. El profesor Fernández se refería un poco al lado positivo y al lado negativo, digámoslo así, que tiene la tecnología. Y yo creo que un elemento que es muy importante en este tema es pensar que la mayoría de los desarrollos actuales en inteligencia artificial los han hecho compañías privadas con ánimo de lucro. Casi que cualquier aplicación que uno piense en algún sentido, por algún lado, le está produciendo dinero a alguien. Son muy pocas los desarrollos que vienen directamente desde la academia o que vienen de organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, en cierta forma, ese uso de la inteligencia artificial siempre tiene que ser mirado como bajo esa óptica, pensando siempre cómo está beneficiando esto a los dueños de las compañías que están desarrollando estos desarrollos. El otro aspecto que también es importante es que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de la inteligencia artificial desde los años 60 del siglo pasado hasta el presente, pues especialmente pensando un poco en contrainteligencia y en usos militares de los robots. Entonces también hay que pensar un poco para qué se están desarrollando estas herramientas. Son muy pocas las que realmente se están haciendo simplemente para desinteresadamente mejorar a la humanidad. Uno puede pensar en usos médicos, por ejemplo, en cómo se está utilizando el reconocimiento de imágenes para detectar de manera más precisa y más rápida y más eficiente ciertas enfermedades, utilizando, por ejemplo, rayos X o tomografías computarizadas para detectar cáncer o para detectar tumores malignos, pero la mayoría de estos usos generalmente pues son con ánimo de lucro y con uso y de alguna manera lo que buscan las compañías es atrapar más clientes, es mantener a la gente más conectada a las páginas web, por ejemplo. Entonces, si uno piensa en una red social, lo que interesa a los dueños de las redes sociales es que las personas gasten mucho tiempo conectadas a las redes sociales, que gasten muchas horas metidas allí, porque entre más horas gasten, pues más publicidad les puedes mostrar. Claro. La publicidad que les estás mostrando es publicidad que les interesa, sobre temas que les competen. Entonces la inteligencia artificial está siendo utilizada para predecir qué tipo de anuncios publicitarios son los que más se ajustan a tu personalidad, utilizando tus datos y tu historial de búsqueda
y todo este tipo de información que tú le has dado a las compañías simplemente utilizando sus productos. Entonces hay una... Siempre hay que mirar como con lupa un poco a quién está beneficiando y cómo el uso de esta tecnología. Me parece que eso es bien Uno, importante. uno se pregunta, porque en la mayoría de las películas de ciencia ficción que uno ve y literatura en la materia, llega el punto en el futuro en el cual casi que la inteligencia artificial supera a la humana y la domina, ¿no? De alguna manera es como un mundo distópico que se narra en todas estas historias y que se visualiza, pero yo me pregunto hasta qué punto de vista esto pudiera ser realidad, ¿no? Uno ve en casos muy concretos con lo que son los algoritmos de la música que uno escucha. A veces uno encuentra algunos elementos básicos, ¿no? A él le gusta esta canción, entonces se la repito, pero un día la saltaste, no se la repito, y puede que yo la salté no porque no me guste, sino porque no la quería escuchar en ese momento, y la salté 5 veces, no porque no me gusta, sino porque no la quería escuchar en ese momento, pues la quiero escuchar en otro. Entonces uno ve que la inteligencia artificial en muchos de sus usos va teniendo como una curva de aprendizaje, pero siempre va faltando algo. Ese algo que va faltando, que está muy vinculado a los sentimientos del ser humano, algún día eh, podrá ser casi que imitado o superado. Le quiero hacer esta pregunta al profesor Gerardo Fernández, si me puede hacer algunos comentarios después el profesor Páez. Fíjate, bueno, yo soy ingeniero, pero me encanta la filosofía y leo bastante. Una de las cosas que me he preguntado yo desde hace tiempo es si algún día Robotina va a entrar aquí a mi casa a servirme un café con afecto. Esa pregunta me la he hecho muchas veces. Yo he llegado a la conclusión que sí, yo creo que vamos a poder llegar hasta el punto de tener, entre comillas, animales artificiales. Hay un límite, me parece, en todas esas películas, digamos, futuristas, me parece que pierden de vista un punto. Por muy grande que sea el desarrollo, yo creo que hay dos cosas, quizás en esto podríamos, y seguramente el profesor Páez, podríamos discutir largo sobre esto. Yo creo que hay dos cosas que la máquina no va a poder imitar. Uno es la intuición real. La intuición es algo que creo que no la intuición en el sentido de que yo veo unas pistas y llego a unas conclusiones, porque eso más es un mecanismo racional. La verdadera intuición intelectual, una máquina no va a poder hacer eso. Y luego hay un tema que es el tema del amor. O sea, una cosa es el afecto está muy ligado a la química. Obviamente hay unos mecanismos químicos en el hombre y hay unos, fíjate, mecanismos que ciertamente el hombre tiene muchos mecanismos y no sé, por poner un porcentaje, quizás el 90% de nuestras conductas se deben a veces a mecanismos. Sin embargo, ese 10, 5 o 1% que quedara de libertad me diferencia de la máquina, no de una manera gradual, me diferencia de forma conceptual y establece una distancia infinita entre la máquina y el hombre. Cuando pensamos en una máquina que va a superar al hombre, bueno, es una máquina que va a estar programada por otro hombre que puede tener unas intenciones no buenas o puede tener intenciones de dominio. Eso, por supuesto, se va a poder dar. Pero lo esencial en el hombre, que me parece a mí la libertad y ese conocimiento intelectual, la máquina no va a poder llegar porque la máquina, en definitiva, está llena de mecanismos. Ya digo, creo que sí vamos a poder imitar mucho a un ser humano, porque bueno, somos mecanismos en un gran porcentaje. No sé, tenemos, bueno, tendría que aquí hacer una numeración de muchas conductas, muchísimas, quizás la mayoría de las conductas diarias, cuando uno no actúa con la conciencia plena o uno está, bueno, actuando un poco por rutina, pues ciertamente la vida a veces se va pasando en medio de esas rutinas y uno no tiene conciencia o no es intelectualmente, digamos, activo respecto a las conductas que voy tomando. En tanto en cuanto voy actuando así, la máquina se va a parecer mucho a mí. Y en cuanto a los sentimientos sí creo que se pueden copiar. De hecho, hay universidades que trabajan en esto, en affective computing, por ejemplo, computación de los afectos. Porque
de nuevo, los afectos son están bastante unidos a lo sensorial, a lo sensible y a los mecanismos y a las reacciones químicas, etcétera. Pero hay un grado más que bueno, no lo voy a poder copiar, que es la libertad. Ese es uno, y lo otro lo decía el amor. Creo que eso nos diferencia de las máquinas. O sea, yo podré imitar que una máquina se levante en la noche a atender a un nené. Bueno, puede ser, pero el sacrificio que una madre es capaz de hacer por un niño enfermo, ahí hay algo más que la pura repetición, digamos, de mecanismos o la pura cuestión físico-química, etcétera. Esa es mi opinión. Entonces, es cierto, vamos a tener máquinas muy parecidas a nosotros y ya insisto, hasta el nivel de los animales creo que vamos a poder incluso tener animales con bastante similitud a un animal, pero van a faltar un grado esencial entre la máquina y nosotros. Eso es lo que yo opino. Aunque es muy difícil, ¿ok? La predicción de estas cosas, pero bueno. Sí. Profesor Páez, sobre inteligencia artificial y sentimiento, ¿qué nos puede decir? Bueno, la preocupación que tú tienes acerca del futuro nos lleva como a un concepto que se maneja mucho en estas discusiones, que es el de la singularidad. Así se llama, la singularidad, que es el momento en el que una máquina va a ser capaz de crear otra máquina. En ese momento en el que ya no se requiera la intervención de un ser humano, sino que una máquina pueda reproducirse, creando otra máquina, obviamente de manera pues, mecánica, no biológica, es el gran temor de muchos pensadores, porque en ese momento es cuando las máquinas van a tener que decidir si adoptan como una ética humana o adoptan puntos de vista más parecidos a los nuestros, o quizás empiezan el proceso de dominación. Pero todo esto es futurología, todo esto es un poco incierto. Por ahora, lo que tenemos son máquinas que imitan el comportamiento humano y que imitan, como decía el profesor Fernández, reacciones emocionales, por ejemplo. Entonces hay robots que se usan en las casas de pensionados, de personas de la tercera edad, que les dan compañía, les cuentan chistes, los escuchan, porque pues muchas veces la soledad es tremenda en este tipo de contextos, y se diseñan robots de compañía que tienen ese uso muy benéfico. Y para que funcionen realmente, esos robots tienen que simular las reacciones emocionales. Entonces, si tú les cuentas algo gracioso, tienen que identificar que estás diciendo algo gracioso y reírse. Porque si no te ríes, pues dejas de contarle bromas al robot. O si le cuentas algo triste, el robot tiene que empatizar contigo y de esa manera pues te sientes un poco mejor. Ahora, estos, de nuevo, también se ha comercializado. Existen páginas en donde tú puedes crear tu compañero o compañera virtual y darle un nombre, y empezar a crearle una personalidad, y empezar a hablar con esta persona virtual todos los días, a toda hora, en tu teléfono. Y existen casos en los que muchas personas se han enamorado de sus compañeros virtuales que han creado. Y pues eso lo que nos muestra es que los diseñadores de estos algoritmos son bastante buenos e ingeniosos, porque han logrado detectar exactamente cuáles son los elementos que hacen que una persona se enamore de otra, y en este caso pues de ese asistente virtual. Entonces la imitación de las emociones, esto que es algo que ya tenemos a la vuelta de la esquina, si es que no existe ya en este momento. Ahora la pregunta es si realmente una máquina nunca va a poder tener emociones, que era un poco tu pregunta inicial. Sí, la pregunta era si podemos pensar que estas máquinas puedan tener algún día emociones. Y yo creo que la pregunta es un poco más amplia incluso, porque tener emociones hace parte de tener conciencia, y tener conciencia también implica tener creatividad, tener intuición, tener otro tipo de habilidades que generalmente no asociamos con las máquinas. Entonces la pregunta sobre la conciencia de las máquinas se plantea muchas veces, si las máquinas realmente algún día pueden llegar a ese punto de la conciencia. Y el problema es que ni siquiera entendemos muy bien qué significa que seamos conscientes nosotros. Es decir, todavía es un misterio para la filosofía, para las ciencias en general,
en qué consiste la conciencia humana. Entonces, yo esperaría un poco, quizás, a que tengamos una mejor comprensión de en qué consiste propiamente la conciencia humana antes de trasladar la pregunta como a otro ámbito y preguntarnos sobre la conciencia de las máquinas. Lo que importa por ahora, creo yo, en nuestro presente, es cómo en muchos casos las máquinas sí están moldeando nuestra manera de pensar, sí están afectando la manera en que percibimos el mundo y percibimos a los demás. Y pues desde el punto de vista filosófico es como una pregunta más urgente que la pregunta de la conciencia de las máquinas. Gerardo, tú tocaste un tema bien importante en tu última respuesta, y eso tiene que ver con el comportamiento social del ser humano. Yo hace unas pocas semanas tuve contacto con esos muchachos que viven frente a una pantalla de la computadora jugando y haciendo un juego de roles en todo caso, pero hubo detalles que a mí me llamaron poderosamente la atención, que el personaje que aparece en la pantalla no tiene ni la menor cercanía con el personaje que lo está manejando. Es él. Vi, por ejemplo, a una persona extremadamente obesa. Eso no es gordo, obeso. Y su personaje era una persona, alguien, pero perfectamente, un cuerpo perfecto, capaz de relacionarse con los demás. Además tenía una novia. Entonces, me impactó porque él es incapaz de hablar con otro ser humano, con otra persona que tiene al lado. Cuando se levantó de donde estaba, se encontró incómodo. Y eso para mí es muy preocupante porque estamos moldeando conductas que nos van a dañar en el futuro. Nos están quitando quizás una de las cosas más importantes que por naturaleza tiene el ser humano. Y la otra cosa es que la gente ahora opina Twitter, opina Google, y eso también es dañino. Gerardo. Sí, a mí esto que planteas me preocupa. Yo no soy un experto en psicología y mucho menos, pero mi preocupación se basa en que siempre el hombre es un ente social por naturaleza. Nosotros nacemos en una sociedad natural, nacemos con unos padres, un padre, una madre, hermanos. Es decir, nosotros no nos sostenemos solos. Y luego a lo largo de la vida muchas veces pues percibimos y nos damos cuenta que no sobrevivimos solos, o sea que tenemos que estar en relación con otros. Uno se pregunta si estas relaciones virtuales por internet, en donde, como tú bien dices, yo no soy yo ya, soy un personaje. Es decir, me pongo una máscara, ¿ok? Es en el mejor sentido de la palabra personaje, ¿no? Me visto de algo que no soy. Está trastocando quizás el sentido de las relaciones humanas. Ya digo, no soy experto en psicología, pero hay algo a mí interiormente que me alerta, dice, esto no va bien, y el metaverso va a multiplicar esto, no sé, en varios órdenes de magnitud. O sea, cuando yo me conecte a una máquina y pueda tener una sensación de virtualidad, presencia 3D, con olores, con olfatos, y ya digo, con todas las cosas buenas que nos va a traer eso, como clases en línea y poder visitar países sin salir de mi casa, muy bien. Y toda esta suplantación de la persona por un personaje, ¿cómo afecta esto a la propia realización como hombre, ¿no? Esto me preocupa profundamente y yo creo que, como decía el profesor Páez, ¿no? Las empresas viendo solamente su beneficio económico, pues ni siquiera se plantean la pregunta ética. O sea, debemos hacer esto, porque hay una lamentable visión de la tecnología, de la técnica a veces, o de los tecnócratas, por decirlo así, que tienen el principio de si se puede hacer, hagámoslo, porque ya, si no me pregunto más, no me pregunto si eso está bien o mal, si se puede hacer, lo haré. Con este principio, bueno, podemos llegar muy mal, muy lejos y muy mal en un camino de autodestrucción. Y yo sí creo que esto va a dejar huellas en los muchachos, en las personas que van a terminar, bueno, probablemente en tratamientos psicológicos. Yo ya digo, no soy experto en el tema, pero
cuando veo que lo propio del hombre y lo propio de la persona es relacionarse con otros, y estas relaciones en la red, ya digo, no estás relacionándote con el otro, te estás relacionando con su personaje. Yo mismo me meto en la red y no soy yo, soy otra persona. Es decir, como tú decías, el obeso, ahora soy atlético y soy, en fin, tengo una serie de bondades, virtudes y poderes que realmente no tengo. Entonces no me estoy relacionando con otra persona, me estoy relacionando con un personaje y yo mismo soy un personaje. Estas relaciones humanas no creo que nos lleven a un buen fin, no creo que nos lleven a un buen puerto. Profesor, El problema es profesor difícil, perdón. el problema es muy difícil porque ¿cómo se regula esto? ¿No? Yo Sí, no veo claro cómo es esta regulación, si es que tiene que haberla. No lo veo claro. Y Pero es hablando de preocupante. regulación, profesor Fernández y Páez, hablando de regulaciones, usted ha trabajado el tema de que es muy importante para la sociedad, del derecho, la justicia, vinculado a la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las áreas de investigación específicamente con derecho, inteligencia artificial y lo que muy bien señala el profesor Fernández de la falta de regulación? Todavía no sabemos por dónde va esto como para entender qué tipo de regulaciones son las que se van a diseñar y aplicar posteriormente. Sí, en la Unión Europea en particular, pues son muy protectores, digámoslo así, de los consumidores y ya se han dado cuenta que la inteligencia artificial pues está afectando de manera significativa la vida de la gente y han empezado a pensar un poco cómo proteger a los consumidores de del afán de ganancia económica de las grandes empresas. Entonces, como parte de estos mecanismos jurídicos de defensa, se creó hace ya algunos años lo que se conoce como el GDPR, que es un régimen de protección de privacidad de datos de las personas. Entonces, hay una primera preocupación que es por la manera en que están usando mis datos las compañías para alimentar estos mecanismos de inteligencia artificial y saber más sobre mí para poderme vender más cosas, para poderme mantener más tiempo en sus plataformas, etcétera. Entonces hay un problema de privacidad muy claro que se debate mucho en términos jurídicos en todos los países del mundo. Se están creando legislaciones para proteger a las personas y proteger sus datos. Todavía no hay como un consenso acerca de qué datos deben estar protegidos. Hay países que protegen más datos que otros, pero esa es una preocupación inicial. Y la otra preocupación que le mencioné al comienzo del programa es acerca de la distancia enorme que existe entre lo que hacen los sistemas y nuestra comprensión de cómo lo hacen. Entonces, dentro del GDPR también existe varias cláusulas acerca de la obligación que tienen las compañías de poder explicar a los consumidores por qué se toman ciertas decisiones. Y también, esto también pues es un desarrollo bastante reciente, empieza a haber mucha preocupación sobre la discriminación que está generando el uso de estas herramientas. Pues la pregunta es cómo legislar sobre unas herramientas que están cambiando todo el tiempo. Ni siquiera tenemos muy claro cómo funciona la tecnología y además esa tecnología está cambiando todos los días. Entonces, cualquier conjunto de leyes que yo me invente para regularla, generalmente se van a quedar cortas porque al día siguiente se inventan algo distinto que ya no está cubierto por esas mismas leyes. Entonces, es un gran reto para los legisladores de los países tratar de encontrar marcos comunes para proteger la privacidad, para promocionar la transparencia de estos mecanismos y para prevenir los posibles efectos negativos como por ejemplo la discriminación. Yo tenía una pregunta sobre el tema de inteligencia artificial y robótica. La inteligencia artificial, de alguna manera, una de sus aplicaciones prácticas es en la robótica, pero está siempre ese elemento de control siempre presente, ¿no? Los robots que se diseñan están siendo controlados a su vez por un software y el software fue diseñado por un ser humano o por humanos. ¿En qué momento, o si es posible, o si esto ha evolucionado ya hasta el punto que cada vez más estos robots tienen una autonomía?
en las películas y libros de ciencia ficción pues están muy bien planteados, sobre todo de Isaac Asimov, etcétera. Pero ¿hasta qué punto eso va a seguir evolucionando hasta que los robots van a tener una cierta independencia y esto generar un problema en la sociedad? Gerardo. Bueno, fíjate, Eduardo, ya un poco había comentado, detrás de la máquina, pues está siempre un hombre que programa y un hombre que limita las acciones o no limita las acciones de esa máquina. Ciertamente, los algoritmos de aprendizaje, tal como están hoy en día, hasta lo que yo sé, son todavía muy primitivos. O sea, no estamos en esa etapa en la cual el robot pueda decidir, vamos a decir libremente, hacer una acción porque me da la gana hacerlo. Eso no. Primero, sí, hay un aprendizaje basado en clasificación, esencialmente clasificación de patrones. El fondo de todas estas, digamos, mecanismos de inteligencia artificial, que al final se basa en redes neuronales y redes neuronales convolucionales, que es lo que más usamos hoy en día, está basado al final en una detección de patrones. No se sabe muy bien cómo funciona esto de fondo, digamos, la esencia de por qué esas máquinas, esas redes neuronales detectan los patrones, pero por ahora, digamos, no va más allá a una toma de decisiones independiente del algoritmo que le fue programado a la máquina. ¿Se podrá llegar a ese grado de libertad? Yo no lo creo, la verdad, pero bueno, de nuevo aquí, lo que dice muy interesante el doctor Páez, me gustó mucho esa idea. Si ni siquiera entendemos muy bien qué es la conciencia humana, no sabemos ni siquiera qué va a significar conciencia en una máquina, si es que la va a tener, porque es que no sabemos qué es la conciencia de un hombre, realmente no está claro. Entonces, no sé hasta qué punto hay gente que dice que sí, que esa conciencia se va a educir de esos algoritmos. Bueno, eso es una hipótesis que no está demostrada. Hay un libro, creo que en algún otro programa anterior te lo había mencionado, de Roger Penrose. Roger Penrose es el físico que trabajó con el emperador. Nuevamente el emperador. A mí me impactó mucho porque hay una pregunta allí que hay una gran máquina universal que lo conoce todo, y hay un niño que le pregunta, ¿tú qué vas a llegar a ser? Y la máquina arde porque después de estar varias horas funcionando, no puede responder la pregunta, ¿qué vas a llegar a ser? Y al final, Ultron, que se llamaba, dice, no entiendo el sentido de la pregunta. ¿Cómo que qué voy a llegar a ser? O sea, este es el quid, ¿no? O sea, una máquina va a poderse plantear este tema de decir, bueno, yo ahora, ¿qué quiero ser? Ya no quiero ser una máquina así, sino que quiero hacer una máquina así y evolucionar. Y entonces decido tomar este otro camino. Es una decisión que está basada en la libertad, que yo creo que hay un gap, hay una distancia, no es un problema de desarrollo. Y perdóname que te interrumpa, estás dibujando una película que se llama El hombre bicentenario. Sí, Bicentennial Man. Exactamente. Sí, correcto. O sea, yo de verdad no creo, o sea, porque hay una diferencia esencial entre reconocer cosas, ya digo, también visto lo que tenemos hoy en día, o sea, yo reconozco objetos, reconozco patrones, los organizo una idea A con una idea B que tengo preprogramada en una base de datos, tomo un dato aquí, tomo un dato allá. Ciertamente eso imita bastante a la forma de razonar del hombre desde un punto de vista de un conocimiento racional. Sí. Otra cosa es que yo diga, no, pues ¿sabes qué? Pues no me da la gana, aunque el algoritmo dice que voy a hacer eso. No me da la gana, me voy a pagar para descansar un rato. Hay una distancia esencial entre esas dos cosas, ¿no? Y de nuevo, insisto, o sea, detrás de una máquina funcionando, así tenga aprendizaje, ese algoritmo de aprendizaje fue programado por alguien que puso las leyes de aprendizaje que va a usar. Entonces, digamos, esa es una limitación, me parece esencial, y yo no creo que nos pueden hacer mucho daño, pero no porque la máquina se vaya a alzar y vaya a levantarse contra el hombre. Bueno, si el que programó la máquina y el que diseñó la máquina la diseña para que se alce contra otros hombres, eso es otra cosa, eso sí va a poder pasar.
Claro. Pero al final es una mente humana que está atrás programando a esas máquinas para que actúen de una determinada manera o para que las decisiones que vayan tomando en base a los datos que analizan vayan en un sentido determinado. Ese sentido se lo pone la persona que programa. Sí. No creo que la máquina llegue al nivel en el cual, no, yo cambio el sentido, no le hago caso a lo que me dijo mi programador y ahora yo decido irme por acá o irme por allá. Sí. Yo quisiera hacerle una pregunta, dos preguntas al profesor Páez. No creo que haya mucho tiempo para que me las responda las dos, pero sí, pero es que yo creo que necesitamos tener otro programa para seguir conversando. La primera pregunta es, con todo este desarrollo, la ética deja de funcionar. Número uno. Y número dos, varias generaciones nuestras han sido formadas dentro de un pensamiento filosófico. Los grandes pensadores, muchos de nosotros todavía hablamos de Platón, lo que él pensaba, o Aristóteles, el gran maestro. Ahora, ya eso, ¿dónde queda todo eso? No, la ética es más relevante que nunca. Yo creo que vuelvo a algo que dijo el profesor Fernández, y es que los ingenieros muchas veces hacen porque se puede hacer. Y no se preguntan para qué, ni si está bien, ni a quién afecta. Y es ahí donde los filósofos de la tecnología tenemos que entrar a analizar en un contexto mucho más amplio, dentro del contexto social, político, económico, humano, exactamente cómo va a ser esa interacción entre humanos y máquina. Y la filosofía es esencial ahí, y la ética es esencial en esos contextos. E incluso, pues muchas de los análisis éticos que se hacen recurren a la obra de grandes filósofos. Por ejemplo, cuando se habla de los dilemas que ocurren en los autos autónomos, si tienen que matar a una viejita o a un niño, o a una viejita y un perro, o en fin, ese tipo de decisiones que supuestamente van a tener que tomar las máquinas en el futuro, pues tienen que estar reguladas por algún tipo de principio ético, y pues uno siempre recurre a las grandes ideas del pasado, al utilitarismo de Stuart Mill, o a la ética kantiana, o incluso a las virtudes aristotélicas, pero no pierden su vigencia. Es decir, son las grandes ideas de la ética que encuentran nueva aplicación. Sí. Profesor Fernández, ya nos quedan ya muy pocos minutos. Oye, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor Páez. Nunca ha tenido más vigencia la ética que hoy. Pero bueno, si tu pregunta, Luis. Claro, esa reflexión de ética, a mí me gusta esa definición que tiene Sabater, es vivir de acuerdo con tus principios, ¿no? Pero también uno se pregunta los principios éticos de muchas veces del que diseña los programas y las máquinas, intervienen en la inteligencia artificial, pueden ser muy condenables, ¿no? Porque puede haber una reflexión sobre, bueno, todo se hace por el beneficio de la humanidad, por el progreso, pero también hay un trasfondo, como lo decía el profesor Páez, económico en todo esto, porque si no es sustentable. Y entonces yo me pregunto, como esto ha estado mucho en manos de los privados, ¿cambiaría mucho este asunto si estuviera en manos, o si los aportes a la investigación proveniera en su mayoría de los fondos públicos? O más bien sería peor. A mí me da miedo. A mí me da miedo. Quizás sería peor. Entonces los intereses se multiplican. Bueno, no lo sé. La verdad que yo estaba pensando en el intermedio. ¿Qué solución tenemos? Y yo solamente consigo una, y es la educación. Aquí es fundamental, por ejemplo, que los técnicos, pensando yo y apoyando que nuestras universidades cada vez tienen que tener más carreras técnicas, es una necesidad de la sociedad, cada vez haya más técnicos mejor formados, pero cuidado. Esos técnicos no pueden ser tecnitas, tecnócratas, tipos que, como comentaba, eso de que si se puede hacer lo hago, no importa qué consecuencias haya. Esa formación de los técnicos tiene que ir acompañada de una sólida formación filosófica. Incluso a mí, ¿qué es lo que más forma a una persona? Estudiar qué es el hombre.
una respuesta a una pregunta difícil, porque hay muchas respuestas de distintos movimientos filosóficos. Muy bien, hay que estudiar eso. Y que los técnicos tienen que ir acompañando su estudio técnico de una formación incluso antropológica. O sea, de estudiar los fundamentos de la persona. ¿Qué es un ser humano? ¿Y qué lo define? ¿Y cómo se forma bien un ser humano? Y por tanto, estudiar los principios de la justicia y los principios del bien. En fin, si no se hace esto, bueno, tenemos estas consecuencias, ¿no? Unos tipos que, o sea, yo no puedo hacer juicios ni de ninguno de estos señores, pues no los conozco personalmente, pero claro, uno ve lo que hacen. No sé, el Neuralink, ¿no? Esa cosa que te vas a inyectar unos chips que se van a pegar a tus neuronas. Caray, bueno, está bien, me da un miedo terrible, ¿verdad? Me da un miedo terrible. Y que nadie se plantee siquiera una preocupación. De decir, oye, esto estará bien así, no me podrán manipular así más fácilmente, ¿no? Ese miedo ahora que hay estúpido de pensar que las vacunas nos van a manipular. ¿Qué vacunas no hacen falta? Te van a meter el Neuralink y ahí sí es verdad que vas a tener directo el wireless manipulando tu completamente. O sea, ¿de qué me estás hablando de las vacunas? No sean tontos, o sea, perdón, perdón si en la audiencia... lamentablemente, bueno, creen esto, llegamos al final del programa, pero bueno, siento que aquí nos quedó material para un próximo encuentro, creo, de muchos temas que nos quedaron por fuera, y quiero agradecerle muchísimo al profesor Páez, al profesor Fernández, como siempre nos hayan acompañado en el día de hoy, a todo el público del Séptimo Laberinto y a Alexia, muchas gracias por acompañarnos y esperamos tenerlos en una pronta oportunidad ambos. Sí, yo creo que es obligatorio. Yo quería preguntar, estamos creando una sociedad de incógnitos, pero lo dejamos para la próxima. Muchas gracias, Alexia. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, Eduardo.